Daniela llegó a su casa esa tarde lluviosa sin saber que su vida entera estaba a punto de ser vendida al mejor postor por una deuda que ella no había contraído. Su padre lloraba desconsolado en el sillón mientras su madre, pálida y temblorosa, le señalaba un contrato sobre la mesa que llevaba un apellido que todos temían en la ciudad. Al levantar la vista, Daniela se encontró con unos ojos azules fríos y calculadores que la miraban no como a una persona, sino como a una propiedad recién adquirida. En ese instante, su libertad se esfumó y supo que el destino le tenía preparada una jaula de oro junto a un hombre que parecía no tener corazón. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta ahora ahí en Baixo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Daniela sentía que el aire le faltaba, como si las paredes de la modesta sala de sus padres se estuvieran cerrando sobre ella, atrapándola en una pesadilla de la que no podía despertar. El hombre que estaba de pie junto a la ventana, observando la lluvia caer con una indiferencia insultante, era Diego, el heredero del imperio hotelero más grande del país, conocido tanto por su inmensa fortuna como por su frialdad en los negocios, y según decían los rumores, con las mujeres. Su cabello rubio brillaba incluso con la poca luz que entraba desde la calle, y su porte era tan imponente que hacía que el pequeño espacio pareciera ridículo. Cuando él se giró, Daniela notó que era, lamentablemente, el hombre más guapo que había visto jamás, con una mandíbula cuadrada y unos labios que parecían diseñados para dar órdenes o besar con furia, pero su mirada destilaba un desprecio que le heló la sangre. ¿Ya se lo explicaron?, preguntó Diego, con una voz grave y profunda que resonó en el pecho de Daniela, provocando una reacción física que ella intentó reprimir de inmediato. El padre de Daniela, un hombre bueno pero mala cabeza para los negocios, asintió entre sollozos, incapaz de mirar a su hija a los ojos. Daniela, dijo su madre, acercándose a ella y tomándola de las manos, que estaban heladas. No hay otra salida. Si no aceptamos, perderemos la casa, el negocio, y tu padre podría ir a la cárcel por fraude fiscal. El señor Diego ha ofrecido pagar todo, absolutamente todo, a cambio de una sola cosa. Daniela retiró sus manos con brusquedad, sintiendo como las lágrimas de impotencia se agolpaban en sus ojos verdes. Miró a Diego, quien ahora la observaba con una ceja levantada, como si evaluara la calidad de un caballo antes de comprarlo. ¿Qué quieres de mí?, le espetó ella, con la voz temblorosa pero firme, alzando la barbilla en un gesto de desafío que pareció sorprender al millonario. No soy un objeto que puedas comprar para adornar tu mansión. Diego caminó lentamente hacia ella, y cada paso que daba aumentaba la tensión en la habitación. Se detuvo a escasos centímetros de ella, invadiendo su espacio personal, y Daniela pudo oler su perfume, una mezcla embriagadora de madera cara, cítricos y algo puramente masculino que la mareó. Él la miró desde arriba, imponiendo su altura, y bajó la voz para que solo ella pudiera escucharlo, ignorando a los padres que lloraban al fondo. No necesito adornos, Daniela, tengo cuadros que valen más que tu vida entera, susurró Diego, acercando su rostro al de ella, tan cerca que sus alientos se mezclaron. Necesito una esposa. Mi abuelo puso una cláusula absurda en su testamento: si no me caso antes de cumplir 30 años, pierdo el control de la compañía. Cumplo 30 en 2 semanas. Tú eres bonita, de buena familia aunque estéis en la ruina, y eres rubia, lo que combina bien con mi imagen pública. Nos casaremos, me darás un heredero en algún momento, y a cambio, tus padres vivirán como reyes el resto de sus tristes vidas. Daniela sintió una bofetada invisible. Era un negocio. Pura y llanamente un negocio carnal y financiero. Levantó la mano para bofetearlo, impulsada por la rabia y la humillación, pero Diego fue más rápido. Su mano grande y fuerte interceptó la muñeca de ella en el aire, sujetándola con firmeza pero sin lastimarla, y tiró de ella hacia su cuerpo. El choque de sus pechos fue eléctrico. Daniela jadeó, sorprendida por la dureza de los músculos bajo el traje impecable de él y por la repentina ola de calor que recorrió su cuerpo traicionero al sentirlo tan pegado a ella. Cuidado, mi futura esposa, dijo Diego, y por primera vez, una chispa de algo que no era indiferencia brilló en sus ojos azules, oscureciéndose al mirar los labios rosados y temblorosos de ella. Me gustan las mujeres con carácter, pero no tolero la falta de respeto. Si vas a usar esas manos, asegúrate de que sea para acariciarme, no para pegarme, porque te aseguro que disfrutarás más lo primero. Daniela se sonrojó furiosamente, una mezcla de ira y vergüenza tiñendo sus mejillas de rojo. Intentó soltarse, pero él no la dejó. Eres un animal, susurró ella, aunque su voz carecía de fuerza. Te odio.
El odio y el amor se parecen mucho, querida, respondió él, soltando su muñeca lentamente, dejando que sus dedos rozaran la piel de su brazo en una caricia que le puso la piel de gallina a ella antes de apartarse. Mañana vendrá mi chofer por ti. Prepara tus maletas. La boda será civil, rápida y sin invitados innecesarios. Bienvenidos a la familia. Sin decir una palabra más, Diego dio media vuelta y salió de la casa, dejando tras de sí un vacío enorme y una estela de su aroma que Daniela no podía sacar de su nariz. Esa noche, Daniela no durmió. Pasó las horas mirando el techo, imaginando su vida junto a ese desconocido arrogante. Sabía que tenía que hacerlo por sus padres, pero su corazón gritaba que era un error. Sin embargo, en la oscuridad de su habitación, también recordaba la presión de su mano en su muñeca y la forma en que sus ojos se habían oscurecido al mirarle la boca. Es solo atracción física hacia un demonio, se dijo a sí misma, golpeando la almohada. Nunca dejaré que me toque. Pero el destino tenía otros planes, y la boda llegó más rápido que un parpadeo. La ceremonia fue tal como Diego lo había anunciado, fría, en una oficina gris, con solo 2 testigos. Daniela llevaba un vestido blanco sencillo que había comprado apresuradamente, que se ajustaba a sus curvas resaltando su figura esbelta pero femenina. Diego llevaba un traje azul marino que lo hacía ver devastadoramente atractivo. Cuando el juez les pidió que se besaran, Daniela se tensó. Pensó que él solo le daría un beso casto en la mejilla, pero Diego, siempre dispuesto a sorprender y dominar, tomó su rostro entre sus grandes manos y estampó sus labios contra los de ella. No fue un beso suave. Fue una posesión. Sus labios reclamaron los de ella con una intensidad que la dejó sin aliento, moviéndose con experiencia y una sensualidad descarada que hizo que las rodillas de Daniela temblaran. Por un segundo, ella se olvidó de que lo odiaba, de que estaba allí obligada, y entreabrió los labios, permitiendo que él profundizara el beso. Escuchó un gemido bajo que salió de la garganta de Diego, y sintió como las manos de él bajaban hasta su cintura, apretándola con posesión. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Daniela tenía los ojos muy abiertos y los labios hinchados. Diego la miró, se pasó la lengua por el labio inferior como saboreándola y sonrió con arrogancia. No actúes como si no te hubiera gustado, esposa mía, le susurró al oído mientras salían del juzgado hacia el coche de lujo que los esperaba. El viaje hacia la mansión fue silencioso, pero el aire estaba cargado de electricidad estática. Daniela miraba por la ventana, tratando de calmar los latidos desbocados de su corazón, mientras Diego revisaba correos en su teléfono, aunque de vez en cuando lanzaba miradas furtivas hacia las piernas de Daniela, que se revelaban cuando el vestido se subía un poco. La mansión de Diego era inmensa, moderna y fría, tal como él. Al entrar, el servicio lo saludó con reverencias, pero Daniela se sentía pequeña y perdida. ¿Dónde voy a dormir?, preguntó ella, abrazándose a sí misma mientras subían la majestuosa escalera de mármol. Diego se detuvo en el pasillo del segundo piso y señaló una puerta doble de madera oscura. Esa es la habitación principal. Nuestra habitación, dijo él con naturalidad, aflojándose la corbata y desabotonándose los primeros botones de la camisa, dejando ver un poco de piel bronceada. Daniela abrió los ojos como platos. «Estás loco. No pienso dormir contigo. El acuerdo era casarnos, no consumar nada. Dijiste que necesitabas una esposa, ya la tienes. No soy tu mujer de verdad». Diego se rió, una risa ronca y seca, y caminó hacia ella, acorralándola contra la pared del pasillo. Puso ambas manos a los lados de la cabeza de ella, dejándola atrapada. Su cuerpo estaba tan cerca que ella podía sentir el calor que irradiaba. «Leíste mal el contrato, o quizás no lo leíste por estar llorando. El contrato estipula herederos, Daniela. Y los herederos no se hacen por arte de magia. Además, eres mi esposa. Vives bajo mi techo, comes mi comida y gastas mi dinero. Dormirás en mi cama. ¿Y si me niego?», desafió ella, alzando la mirada, intentando mantener la valentía aunque por dentro se derretía por la cercanía de él. Diego bajó la cabeza y rozó la nariz de ella con la suya, un gesto inesperadamente íntimo. «Si te niegas, podemos hacerlo difícil. Pero te advierto, Daniela, que tengo muy poca paciencia». Además, bajó la voz hasta convertirla en un susurro ronco y vibrante que le hizo temblar el vientre a ella. «Sé que te mueres de ganas. Te sentí temblar cuando te besé hoy. Tu cuerpo me dice que sí, aunque tu boca diga que no. Eres un creído insoportable», gritó ella, empujándolo con fuerza para escapar por debajo de sus brazos. Corrió hacia la habitación de invitados más cercana y se encerró con llave, con el corazón latiendo a 1000 por hora.
Escuchó los pasos de Diego acercarse a la puerta. El pomo giró, pero estaba cerrado. Daniela contuvo la respiración, esperando que él derribara la puerta. Pero en lugar de eso, escuchó su voz tranquila y divertida desde el otro lado. Está bien, fierecilla. Tómate esta noche para calmarte. Pero mañana no habrá puertas cerradas entre nosotros. Descansa. Los primeros días de convivencia fueron una guerra constante. Daniela se negaba a dirigirle la palabra más allá de lo necesario, y Diego parecía disfrutar provocándola. Se paseaba por la casa sin camisa después de salir del gimnasio privado, con el torso sudado y los músculos tensos, sabiendo perfectamente que Daniela lo estaba mirando escondida detrás de un libro. Él la veía ruborizarse y desviar la mirada, y eso alimentaba su ego y su deseo. Daniela, por su parte, trataba de mantenerse ocupada reorganizando el jardín o cocinando, algo que escandalizaba al servicio, que no estaba acostumbrado a que una señora de la casa entrara a la cocina. Una tarde, mientras Daniela intentaba alcanzar un jarrón en una estantería alta de la biblioteca, perdió el equilibrio. Justo cuando pensaba que caería al suelo, unos brazos fuertes la atraparon en el aire. Abrió los ojos y se encontró sostenida en brazos de Diego, al estilo nupcial. Él la miraba fijamente, pero esta vez no había burla en sus ojos, sino una intensidad abrasadora. Deberías pedir ayuda si eres tan pequeña, dijo él, sin soltarla, aunque ya había recuperado el equilibrio. Bájame. Puedo sola, protestó ella, aunque instintivamente rodeó el cuello de él con sus brazos para sostenerse. El contacto de la piel suave de ella contra la nuca de él hizo que Diego tensara la mandíbula. Hueles a vainilla, murmuró él, enterrando su rostro en el cuello de ella sin previo aviso, inhalando profundamente. Daniela se quedó paralizada. Los labios de él rozaron la piel sensible debajo de su oreja y ella soltó un suspiro involuntario que resonó en la silenciosa biblioteca. Diego, no. Gimió ella débilmente. Él levantó la vista, sus ojos azules oscurecidos por el deseo puro. ¿Por qué no? Eres mi esposa, maldita sea. Llevamos una semana viviendo como extraños y me estoy volviendo loco viéndote pasear por mi casa con esos vestidos que me invitan a arrancártelos. No soy tuya solo porque un papel lo diga, susurró ella, tratando de mantener la dignidad, aunque su cuerpo la traicionaba pidiendo más contacto. Diego la bajó lentamente, pero dejó que el cuerpo de ella se deslizara pegado al suyo durante todo el descenso, haciendo que ella sintiera cada centímetro de su anatomía, incluida la evidente prueba de lo mucho que la deseaba. Cuando los pies de ella tocaron el suelo, él no se apartó. La agarró de la cintura con ambas manos, atrayéndola con fuerza. Serás mía, Daniela. Y no porque lo diga un papel, sino porque tú me lo suplicarás. Eso nunca pasará, dijo ella, con voz temblorosa, intentando alejarse. Diego sonrió, esa sonrisa de depredador que la asustaba y la excitaba a partes iguales. Se inclinó y le mordió suavemente el lóbulo de la oreja, provocando que un corrientazo eléctrico recorriera la columna de Daniela. Ya veremos, susurró contra su piel. Mañana hay una cena de gala en la empresa. Quiero que te pongas el vestido rojo que mandé a tu habitación. Y quiero que te comportes como una esposa enamorada. Si lo haces bien, tal vez te perdone la insolencia de hoy. Y te daré una recompensa que te gustará mucho más que dormir sola. No quiero tus recompensas, dijo ella, zafándose finalmente de su agarre y saliendo de la biblioteca con el corazón en la garganta. Pero mientras corría hacia su habitación, no pudo evitar tocarse el lugar donde la había besado en el cuello, sintiendo que la piel aún ardía. Esa noche, Daniela soñó con él. Soñó que no se detenía en el cuello, que sus manos recorrían todo su cuerpo y que ella no decía que no. Se despertó sudada y agitada, maldiciendo el nombre de Diego. La noche de la gala llegó y Daniela se vio obligada a ponerse el vestido rojo. Era espectacular, de seda, con un escote en la espalda que llegaba hasta la cintura y una abertura en la pierna que dejaba poco a la imaginación. Se miró en el espejo y se sintió poderosa, pero también vulnerable. Cuando bajó las escaleras, Diego la esperaba en el vestíbulo. Llevaba un smoking negro que le quedaba como un guante. Al verla, dejó de mirar su reloj y se quedó inmóvil. Sus ojos recorrieron a Daniela de pies a cabeza, deteniéndose en el escote y en la abertura de la pierna. Daniela vio cómo tragaba saliva con dificultad. Se acercó a ella, tomó su mano y la besó, pero sus ojos no se apartaban de los de ella. Estás peligrosa, Daniela, dijo con voz ronca, una mezcla de admiración y posesividad. No te separes de mí esta noche. No respondo de mis actos si otro hombre te mira demasiado. ¿Celoso?, provocó ella,
sintiéndose valiente por el efecto que causaba en él. Diego la agarró de la cintura y la pegó a él con brusquedad. Territorial. Lo que es mío, nadie lo toca. Y tú, te guste o no, llevas mi anillo. La fiesta fue un torbellino de lujo, champán y miradas curiosas. Todos querían conocer a la misteriosa mujer que había casado al soltero de oro. Daniela interpretó su papel a la perfección, sonriendo y agarrada del brazo de Diego. Él no la soltó ni un segundo. Acariciaba su espalda desnuda con sus dedos, trazando círculos que la ponían nerviosa, y de vez en cuando le susurraba cosas al oído que nada tenían que ver con los negocios. ¿Ves cómo te mira ese tipo del fondo? Tengo ganas de ir y romperle la cara. Acércate más a mí, le susurraba, apretándola. Daniela sentía una extraña satisfacción al verlo así, tan pendiente de ella. Pero la noche dio un giro inesperado cuando apareció Javier. Javier era el exnovio de Daniela, un amor de juventud que la había dejado para irse al extranjero y del que no sabía nada hacía años. Él también era rubio, atractivo, pero con una apariencia más suave que la de Diego. Daniela, exclamó Javier acercándose con una sonrisa encantadora, ignorando por completo la presencia imponente de Diego a su lado. No puedo creer que estés aquí. Te ves increíble. Daniela se quedó helada. Sintió como el brazo de Diego alrededor de su cintura se convertía en una barra de hierro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Diego miró a Javier con una frialdad asesina, sus ojos azules convertidos en hielo puro. ¿Quién es este?, preguntó Diego, con una voz tan baja y amenazante que las personas cercanas dejaron de hablar. Soy Javier, un viejo amigo muy íntimo de Daniela, respondió Javier, extendiendo la mano con arrogancia, cometiendo el peor error de su vida al insinuar intimidad. Diego ignoró la mano extendida. Soltó la cintura de Daniela solo para dar un paso adelante, colocándose entre ella y Javier, usándose como un muro humano. Pues despídete de tu vieja amiga, porque ahora es la señora de la Vega. Y a mi esposa no la saludan viejos amigos íntimos a menos que quieran perder los dientes. Diego, por favor, susurró Daniela, asustada por la violencia contenida en la postura de su esposo. Javier rió nervioso. Tranquilo, hombre. Solo saludaba. Siempre hubo mucho cariño entre nosotros, ¿verdad, Dani? Diego no esperó más. Agarró a Javier por la solapa de su traje y lo empujó hacia atrás, casi tirándolo sobre una mesa de canapés. El salón entero se quedó en silencio. Escúchame bien, imbécil, gruñó Diego en la cara de Javier. Si vuelves a mirarla, a hablarle o a respirar el mismo aire que ella, te destruiré. Y no hablo financieramente. ¿Entendido? Javier asintió pálido y salió corriendo. Diego se giró hacia Daniela, respirando con dificultad, con los ojos inyectados en furia y celos desmedidos. Daniela estaba temblando, no sabía si de miedo o de la intensidad de la protección que él había mostrado. Diego la agarró de la muñeca, esta vez con fuerza, sin importarle que la gente mirara. Nos vamos. Ahora. Diego, estás haciendo una escena. Me importa un carajo la escena. Gritó él, arrastrándola hacia la salida. Vamos a casa y me vas a explicar exactamente qué clase de intimidad tenías con ese payaso. Y espero que tengas una buena respuesta, porque esta noche se me ha acabado la paciencia de santo que he tenido contigo. Me has provocado, Daniela, y ahora vas a tener que lidiar con las consecuencias. El viaje de regreso fue a toda velocidad. Diego conducía con una mano en el volante y la otra apretada en un puño. Daniela lo miraba, asustada pero sintiendo un fuego interior. Nunca nadie había sentido tantos celos por ella. Cuando llegaron a la mansión, Diego ni siquiera esperó a que el servicio abriera la puerta. Abrió con sus llaves, tomó a Daniela de la mano y la llevó prácticamente a rastras escaleras arriba, directo hacia la habitación principal. Entraron y él cerró la puerta de un portazo, echando el cerrojo. Se quitó el saco y lo tiró al suelo, luego se giró hacia ella, con el pecho subiendo y bajando, desabotonándose la camisa con manos torpes por la rabia. Daniela retrocedió hasta que sus piernas chocaron con la cama. Diego, cálmate. Javier fue mi novio hace años, no significa nada para mí, dijo ella, tratando de razonar con la bestia que tenía enfrente. Diego se acercó a ella como un león enjaulado. Se detuvo y la miró con una mezcla de dolor y deseo furioso. ¿Qué no significa nada? Lo miraste. Vi cómo lo miraste cuando llegó. Y él te miró como si supiera a qué sabes. Eso me vuelve loco, Daniela. No soporto la idea de que otro te haya tocado. Gritó, golpeando la pared junto a la cabeza de ella, haciéndola saltar.
pero no la tocó a ella. Se inclinó y la besó con una desesperación salvaje, hambrienta. Daniela, contagiada por la adrenalina y la emoción del momento, no pudo resistirse más. Enredó sus dedos en el cabello rubio de él y le devolvió el beso con la misma intensidad, abriendo la boca para dejarlo entrar. Diego gimió contra su boca, la levantó en vilo y la arrojó sobre la suave colcha de la cama matrimonial. Se subió encima de ella de inmediato, inmovilizándola con su peso, sus ojos azules ardiendo con una promesa de placer y reclamo. Eres mía, Daniela. Solo mía. Y esta noche voy a borrar cada recuerdo que tengas de cualquier otro hombre hasta que solo sepas pronunciar mi nombre. Diego bajó la cabeza hacia el cuello de ella, mordiendo y besando la piel suave, mientras sus manos comenzaban a subir la falda del vestido rojo con urgencia. Daniela arqueó la espalda, rindiéndose a la pasión prohibida que había estado creciendo entre ellos desde el primer día. ¿Qué estoy haciendo?, pensó fugazmente, pero el pensamiento se desvaneció cuando sintió la mano cálida y grande de Diego tocar su muslo desnudo, subiendo cada vez más, haciéndola olvidar el odio, el contrato y el mundo entero. Solo existían ellos dos y el fuego que amenazaba con consumirlos. Esa noche, la habitación principal se convirtió en un campo de batalla donde el odio y el deseo libraron su última guerra, y ambos sabían que solo habría un vencedor, la pasión incontenible que los consumía. Diego no le dio tiempo a pensar, sus labios recorrían cada centímetro de piel que iba quedando expuesta, marcando su territorio con besos ardientes y mordiscos posesivos que arrancaban gemidos profundos de la garganta de Daniela. Ella, que había jurado odiarlo, se encontró aferrada a sus anchos hombros, arañando suavemente su espalda, pidiendo más, completamente rendida ante la maestría con la que él tocaba su cuerpo. Dime que no sientes nada, mírame a los ojos y dímelo si te atreves, la desafió Diego entre jadeos, deteniendo sus caricias tortuosamente cerca de su intimidad, obligándola a mirarlo a esos ojos azules que ahora eran dos pozos oscuros de lujuria. Daniela negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, y tiró de él hacia abajo, sellando su rendición con un beso hambriento que le dio la respuesta que él necesitaba. Fue una entrega total, salvaje al principio, fruto de los celos y la adrenalina, pero que poco a poco, con el pasar de las horas, se transformó en algo mucho más profundo y aterrador para ambos. Cuando los cuerpos se unieron finalmente, un grito ahogado escapó de los labios de Daniela, y Diego se detuvo un instante, mirándola con una adoración que contradecía su rudeza anterior, limpiando con sus pulgares una lágrima solitaria que rodó por la mejilla de ella, susurrándole al oído cosas que nunca pensó decirle a nadie. Eres perfecta, Daniela, eres mi perdición y mi gloria, no voy a dejarte ir nunca. Hicieron el amor con una intensidad que hizo temblar los cimientos de sus propias convicciones, explorándose mutuamente con una curiosidad insaciable, diciéndose al oído palabras sucias y promesas eternas que, en el calor del momento, parecían la única verdad del universo. Así me gusta, entrégate, quiero escuchar cómo gimes mi nombre para que se le grabe a ese imbécil que tú solo tienes un dueño, le gruñía Diego al oído mientras la hacía suya una y otra vez, y Daniela, lejos de ofenderse, sentía una descarga eléctrica en su vientre ante tal demostración de posesividad primitiva, respondiéndole con la misma osadía, soy tuya, Diego, solo tuya, hazme olvidar todo. Se amaron hasta que el agotamiento los venció, quedándose dormidos entrelazados, piel con piel, como si temieran que al separarse la realidad volviera a golpearlos. A la mañana siguiente, la luz del sol se filtraba por las cortinas pesadas, iluminando el desorden de ropa en el suelo y los cuerpos desnudos en la cama. Daniela despertó primero, sintiendo un peso sobre su cintura, era el brazo musculoso de Diego, que la mantenía pegada a su pecho incluso en sueños. Al recordar la noche anterior, un rubor intenso cubrió sus mejillas. Se sintió avergonzada pero, al mismo tiempo, extrañamente completa y feliz. Intentó moverse despacio para no despertarlo, pero el agarre de Diego se tensó de inmediato. Él abrió un ojo, azul y brillante, y una sonrisa perezosa y satisfecha se dibujó en sus labios. ¿A dónde crees que vas, esposa mía? Aún no he terminado contigo, murmuró con voz ronca de sueño, atrayéndola de nuevo hacia él para besarla en el hombro desnudo. Diego, tengo que levantarme, el servicio, balbuceó ella, nerviosa por la cercanía. Al diablo el servicio, hoy nadie entra aquí. Quiero desayunar contigo en la cama, o tal vez quiero que tú seas mi desayuno, respondió él con picardía, subiéndose encima de ella nuevamente, haciéndola reír y protestar débilmente mientras las sábanas volvían a convertirse en un refugio de caricias y susurros cómplices. Esa mañana marcó un cambio drástico en la dinámica de la mansión. Aunque ambos eran demasiado orgullosos para hablar de amor, la frialdad había desaparecido. Diego ya no la trataba como un adorno, ahora la buscaba constantemente,
la llamaba desde la oficina varias veces al día solo para escuchar su voz con excusas tontas, y cuando llegaba a casa, sus ojos la seguían con una devoción que no pasaba desapercibida para los empleados. Daniela, por su parte, comenzó a sentirse la verdadera señora de la casa. Organizó una cena para los socios de Diego, deslumbrándolos a todos con su inteligencia y elegancia, lo que hinchó el pecho de Diego de orgullo. Esa mujer increíble es mi esposa, lo escuchó presumir ante un banquero importante, y el corazón de Daniela dio un vuelco. Sin embargo, la felicidad es frágil cuando hay secretos y enemigos acechando. Javier, el exnovio humillado, no estaba dispuesto a desaparecer tan fácilmente. Unos días después, mientras Daniela estaba en el jardín supervisando la poda de los rosales, una de las empleadas le entregó un sobre pequeño. Lo dejó un mensajero, señora, dijo que era personal. Daniela abrió el sobre con curiosidad y encontró una nota escrita a mano. Sé que no eres feliz con ese monstruo. Él te compró, pero yo te amo de verdad. Encuéntrame en el café del centro a las 4 de la tarde. No dejes que su dinero te ciegue. Tuyo siempre, Javier. Daniela sintió un nudo en el estómago y rompió la nota en pedazos. No tenía intención de ir, sabía que Diego era posesivo y, sinceramente, lo que sentía por Diego estaba creciendo tanto que el recuerdo de Javier le parecía insípido en comparación. Pero el destino le jugó una mala pasada. Claudia, la asistente personal de Diego y una mujer despampanante de cabello oscuro que siempre había querido el lugar de Daniela, había interceptado al mensajero antes y había leído la nota, sacándole una foto con su celular antes de volver a sellarla. Claudia llevaba años enamorada de Diego, obsesionada con su poder y su físico, y ver a la rubia insípida, como llamaba a Daniela, en su cama, la carcomía por dentro. Esa misma tarde, Claudia entró en el despacho de Diego con una sonrisa de falsa preocupación. Señor de la Vega, no sé si debería mostrarle esto, pero me preocupa la reputación de la empresa y la suya propia, dijo, deslizando su teléfono sobre el escritorio de caoba. Diego, que estaba revisando contratos, miró la pantalla y su rostro se transformó. Era la foto de la nota de Javier. La sangre le hirvió en las venas, sus puños se cerraron hasta que los nudillos se pusieron blancos. La idea de que Daniela pudiera estar considerándolo, de que ese tipejo siguiera rondándola, despertó sus demonios más oscuros. ¿A qué hora llegó esto?, preguntó con una calma aterradora. Hace unas horas. Y, bueno, escuché a la señora pedir el chofer para ir al centro esta tarde, mintió Claudia descaradamente, sabiendo exactamente qué botones presionar. Diego no dijo nada. Se levantó de su silla, tomó las llaves de su deportivo y salió de la oficina como un huracán, dejando a Claudia sonriendo triunfante. Mientras tanto, Daniela efectivamente había salido, pero no al café, sino a una joyería cercana para recoger un reloj que quería regalarle a Diego como sorpresa por su primer mes de casados. Estaba ilusionada, pensando en cómo reaccionaría él. Al salir de la joyería, vio el coche de Javier aparcado enfrente y él salió a su encuentro, interceptándola en la acera. Dani, sabía que vendrías, dijo él, intentando abrazarla. Daniela retrocedió bruscamente. Javier, ¿qué haces aquí? No vine a verte. Déjame en paz, estoy casada y... No pudo terminar la frase. Un chirrido de llantas ensordecedor hizo que ambos voltearan. El coche deportivo de Diego se detuvo en seco, subiéndose medio vehículo a la acera, y él bajó hecho una furia. Daniela palideció al ver la expresión en su rostro. Diego, espera, no es lo que piensas, comenzó a decir ella, acercándose. Pero Diego la ignoró y fue directo hacia Javier, quien esta vez intentó huir, pero no fue lo suficientemente rápido. Diego lo agarró del cuello de la camisa y lo estrelló contra la pared del edificio. ¿Te dije o no te dije que te alejaras de ella?, rugió Diego. Javier, asustado pero imprudente, gritó, ella vino a verme. Ella me ama, tú solo la compraste. Fue la gota que derramó el vaso. Diego levantó el puño, pero antes de que pudiera golpear, Daniela se interpuso, agarrando el brazo de su esposo con todas sus fuerzas. No, Diego, detente. Es mentira, gritó ella, llorando. Por favor, no te conviertas en un criminal por él. Mírame a mí. Diego se detuvo, respirando agitadamente, con el puño en el aire. Bajó la mirada hacia Daniela, cuyos ojos verdes estaban llenos de lágrimas y súplica. ¿Es mentira?, preguntó él con la voz rota, dolido más que enfadado. Mírame a los ojos, Daniela. ¿Viniste a verlo? No. Vine a comprarte esto, sollozó ella, sacando la pequeña caja de terciopelo de su bolso con manos temblorosas. Era una sorpresa. Es un regalo para ti.
Javier me emboscó aquí. Diego miró la caja, luego a Javier que aprovechó para escabullirse como una rata, y finalmente volvió a mirar a su esposa. La duda en sus ojos azules se disipó, reemplazada por una culpa inmensa. Soltó a Javier, quien salió corriendo, y envolvió a Daniela en un abrazo asfixiante, ocultando su rostro en el cabello de ella, respirando su aroma a vainilla para calmarse. Perdóname, mi amor, perdóname, los celos me ciegan, me vuelvo loco de solo pensar que te pierdo, le susurró desesperado, besándole la frente, las mejillas, los labios. La gente miraba, pero a ellos no les importaba. Esa noche, en la mansión, la reconciliación fue tierna y dolorosa. Diego le curó unas pequeñas raspaduras que Daniela se había hecho al tratar de detenerlo, tratándola como si fuera de cristal. Soy un bruto, no te merezco, dijo él mientras le besaba las palmas de las manos. Daniela le acarició el rostro, delineando su mandíbula fuerte. Eres un bruto, sí, pero eres mi bruto. Tienes que confiar en mí, Diego. No soy una propiedad que te pueden robar. Estoy aquí porque quiero estarlo, confesó ella, y fue la primera vez que admitió en voz alta que su presencia allí ya no era por obligación. Diego la miró con una intensidad que la hizo estremecer. Entonces demuéstramelo, susurró él con una sonrisa traviesa que disipó la tristeza del momento, deslizándose sobre ella en la cama. Quédate embarazada de mí. Dame un hijo, Daniela. Quiero atarte a mí de todas las formas posibles. La petición la tomó por sorpresa, golpeándola en el pecho con una mezcla de miedo y emoción pura. Un hijo. Un bebé de los dos. ¿Estás hablando en serio?, preguntó ella con un hilo de voz. Diego entrelazó sus dedos con los de ella y besó sus labios con profundidad antes de responder. Más en serio que nunca. Quiero ver mi sangre mezclada con la tuya. Quiero verte con el vientre redondo de un hijo nuestro. Te deseo tanto que me duele. Y esa noche, ya no hubo protección ni dudas, solo la búsqueda intencional y apasionada de un futuro juntos, sembrando la semilla de una vida que los uniría para siempre. Los meses pasaron volando en una burbuja de felicidad casi irreal. Daniela se había convertido en el alma de la mansión y en la confidente de Diego en los negocios, demostrando una astucia que él admiraba profundamente. A menudo se encerraban en el despacho no solo para discutir estrategias hoteleras, sino para terminar besándose apasionadamente sobre el escritorio, tirando papeles al suelo. Señor de la Vega, tenemos una reunión en 5 minutos, le advertía ella riendo, mientras se le besaba el cuello con avidez. ¿Qué esperen? Mi mujer es más importante, respondía él, haciéndola sentir la mujer más deseada del mundo. Sin embargo, no todo era color de rosa. Claudia, al ver que su plan con la nota había fallado y que el matrimonio estaba más fuerte que nunca, decidió jugar más sucio. Empezó a sabotear pequeños detalles en la empresa para culpar a Daniela, quien había comenzado a ayudar en la organización de eventos benéficos de la compañía. Documentos perdidos, cifras cambiadas en presupuestos, pequeñas cosas que hacían quedar a Daniela como una incompetente frente a la junta directiva. En una reunión crucial con inversores internacionales, Diego estaba presentando un proyecto cuando Claudia entró apurada con unos papeles. Perdón, señor, pero creo que la señora Daniela envió los presupuestos incorrectos a los inversores alemanes. Aquí están los correctos, dijo con voz inocente, entregando las carpetas. Los inversores murmuraron, molestos por el error amateur. Daniela, sentada a la mesa, se quedó helada. Ella había revisado esos papeles 3 veces. Eso es imposible, dijo ella firmemente. Yo misma los entregué. Diego tomó la carpeta, revisó los números y miró a Daniela, luego a Claudia. Había tensión en el aire. Claudia sonreía internamente, esperando que Diego estallara contra su esposa como solía hacer con los empleados incompetentes. Pero Diego conocía a Daniela. Conocía su perfeccionismo. Y, sobre todo, había notado las miradas de odio de Claudia hacia ella. Diego cerró la carpeta con calma. Caballeros, pido disculpas por la interrupción, dijo Diego con voz de acero, pero sin mirar a los inversores, sus ojos azules estaban clavados en Claudia. Mi esposa nunca comete errores de este tipo. Claudia, ¿podrías explicarme por qué los metadatos de este archivo indican que fue modificado desde tu ordenador hace 10 minutos, justo antes de entrar aquí? El silencio en la sala fue sepulcral. Claudia palideció, su sonrisa se borró al instante. ¿Sé cómo? No, señor, debe ser un error, tartamudeó. Yo no tolero la incompetencia, pero tolero mucho menos la traición y las mentiras, dijo Diego levantándose, imponente y aterrador. Estás despedida.
Y agradece que no te demande por sabotaje industrial. Seguridad te acompañará a la salida. Ahora. Claudia salió de la sala llorando y humillada. Daniela miró a su esposo con admiración y amor desbordante. Él la había defendido públicamente, confiando en ella ciegamente. Cuando la reunión terminó y se quedaron solos, Daniela corrió a sus brazos. Gracias, pensé que dudarías de mí. Diego la sentó sobre la mesa de conferencias, metiéndose entre sus piernas sin importarle que las paredes fueran de cristal. ¿Dudar de ti? Tú eres la mitad de mi cerebro y todo mi corazón, bonita. Nadie toca a mi mujer. Nadie. Y la besó con una pasión tan arrolladora que Daniela olvidó dónde estaban. Pero la vida tenía preparada una prueba mucho más difícil que una secretaria celosa o un exnovio despechado. Unas semanas después, Daniela comenzó a sentirse extraña. Mareos matutinos, un cansancio inusual y un retraso en su periodo que la hizo sospechar lo inevitable. Con el corazón en la garganta, se hizo una prueba de embarazo en el baño de la suite principal. Cuando vio las 2 rayitas rosas, se sentó en el borde de la bañera, llorando de emoción y miedo. Estaba embarazada. Iba a darle el hijo que él tanto quería. Decidió prepararle una sorpresa para esa noche. Sin embargo, esa tarde Diego llegó a casa más temprano de lo habitual, pero no venía solo. Traía el rostro desencajado y lo acompañaba su madre, doña Lucrecia, una mujer de la alta sociedad, fría y calculadora, que había estado viviendo en Europa y a quien Daniela aún no conocía. Madre, ella es Daniela, presentó Diego con sequedad, como si supiera que se avecinaba una tormenta. Doña Lucrecia recorrió a Daniela con la mirada, llena de desdén. Así que esta es la mujercita que compramos para salvar la empresa. Es bonita, Diego, pero espero que sirva para algo más que gastar tu dinero. ¿Ya está embarazada? El contrato exige un nieto en el primer año o las acciones pasan al consejo. Daniela sintió un frío glacial. ¿El contrato exigía un nieto en un año? Diego nunca le había dicho que había un plazo fijo. Sintió que la utilizaban de nuevo. Miró a Diego esperando que la defendiera como lo hizo con Claudia, pero él estaba tenso, mirando a su madre. No hables así de ella, madre, advirtió Diego. Ella no es una incubadora. Claro que lo es, replicó Lucrecia con veneno. No te engañes, hijo. ¿O es que te has enamorado de la mercancía? Si no te da un hijo pronto, búscale un reemplazo. Hay muchas mujeres dispuestas a darte un heredero por la mitad del precio. Daniela sintió náuseas. Las hormonas, la sorpresa y la crueldad de esas palabras fueron demasiado. ¡Basta!, gritó Daniela, temblando. No soy una mercancía. Y para su información, puso la mano en su vientreplano instintivamente, mirando a Diego a los ojos con desafío y dolor. Ya he cumplido con su maldito contrato. El silencio que siguió fue absoluto. Diego abrió los ojos desmesuradamente, su mirada bajó a la mano de ella en su vientre y luego subió a sus ojos llenos de lágrimas. ¿Estás?, preguntó con un hilo de voz, la esperanza iluminando su rostro, ignorando a su madre por completo. Daniela asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza. Sí, estoy embarazada. Diego no esperó más. Cruzó la sala en 2 zancadas, se arrodilló frente a ella y abrazó su cintura, pegando su oreja al vientre de ella, con los ojos cerrados, como si pudiera escuchar la vida creciendo allí. Dios mío. Daniela. Susurró, y para sorpresa de Lucrecia y de la propia Daniela, unas lágrimas rodaron por las mejillas del arrogante millonario. Se levantó y la besó con una ternura infinita, ignorando los bufidos de su madre. Es la mejor noticia de mi vida. No por la empresa, ni por el dinero, sino porque vas a ser la madre de mis hijos. Te amo. Fue la primera vez que lo dijo. Esas 2 palabras mágicas quedaron suspendidas en el aire. Daniela sonrió entre lágrimas. Yo también te amo, Diego. Pero la felicidad de ese momento se vería amenazada muy pronto. Doña Lucrecia no se iría sin pelear por el control, y los enemigos del pasado de Diego estaban a punto de aliarse para destruir todo lo que él amaba. Mientras celebraban el embarazo, en las sombras, alguien observaba la mansión con binoculares, planeando una venganza que pondría en riesgo la vida de Daniela y del bebé que venía en camino. El embarazo de Daniela transformó la mansión de la Vega en una fortaleza inexpugnable, pero también en un nido de amor obsesivo. Diego, quien solía ser un hombre de negocios frío y calculador que pasaba 18 horas en la oficina, ahora apenas salía de casa. Había trasladado su despacho a la biblioteca contigua al dormitorio principal, alegando que no podía concentrarse si no sabía que ella estaba bien.
Su obsesión por protegerla y cuidarla rozaba la locura, una locura dulce que a Daniela, en el fondo, le fascinaba. Cada mañana comenzaba con un ritual sagrado. Diego despertaba antes que ella y pasaba largos minutos simplemente observándola dormir, maravillado por el hecho de que su cuerpo estuviera creando una vida, su vida. Cuando Daniela abría los ojos, lo primero que encontraba era la mirada azul intensa de su esposo, llena de un brillo posesivo y devoto. «Buenos días, mi reina», le susurraba él, deslizando su mano grande y cálida bajo el camisón de seda para acariciar su vientre, que apenas empezaba a notarse, pero que para él era el centro del universo. «Y buenos días a ti también, pequeño intruso», le hablaba al bebé con una voz ronca que hacía vibrar a Daniela. «Diego, me haces cosquillas», se quejaba ella riendo, intentando apartarlo, pero él no cedía. Se inclinaba sobre ella, atrapándola entre las sábanas, y comenzaba a besarla con esa mezcla de ternura y hambre salvaje que la volvía loca. «¿Te quejas? A tu cuerpo no parece molestarle, mira cómo respondes», le decía al oído con tono pícaro, mordisqueando su cuello mientras sus manos exploraban sus curvas ahora más pronunciadas. «Te ves increíblemente sexy embarazada, Daniela. Mis pechos han crecido y no puedo dejar de mirarlos», le confesaba sin ningún pudor, haciéndola sonrojar furiosamente. «Solo piensas en eso, pervertido», le recriminaba ella fingiendo indignación. «Solo pienso en que eres mía, en que llevas mi semilla y en que nunca te has visto más hermosa que ahora. Me pone furioso de deseo saber que todos me envidian, pero solo yo puedo tocarte así», respondía él antes de besarla apasionadamente, demostrándole con hechos lo mucho que la deseaba, cuidando de no lastimarla pero amándola con una intensidad que la dejaba sin aliento, reafirmando cada mañana que ese matrimonio ya no era un contrato, sino una adicción mutua. Sin embargo, fuera de esa burbuja de sábanas y besos, la atmósfera en la mansión era irrespirable debido a la presencia de doña Lucrecia. La madre de Diego era una sombra venenosa que recorría los pasillos, criticando todo lo que Daniela hacía. Si Daniela elegía un color para la habitación del bebé, Lucrecia decía que era vulgar. Si Daniela tenía antojo de fresas, Lucrecia comentaba que engordaría demasiado y perdería la figura que mantenía el interés de su hijo. Una tarde, mientras Daniela descansaba en el salón leyendo un libro sobre maternidad, Lucrecia se sentó frente a ella con una taza de té en la mano y una sonrisa gélida. «¿De verdad crees que te ama, niña tonta?», soltó la anciana sin preámbulos. Daniela bajó el libro, respirando hondo para no perder la calma. «Diego me lo demuestra todos los días, Lucrecia. No voy a discutir esto con usted». La mujer soltó una carcajada seca. «Ay, por favor. Diego es un hombre con necesidades y un imperio que proteger. Ahora está fascinado con la novedad del embarazo, es el instinto biológico de proteger su legado. Pero en cuanto te pongas gorda, tengas estrías y ese bebé llore toda la noche, volverá a ser quien siempre fue. O peor, buscará consuelo en brazos más disponibles. Como los de Claudia, por ejemplo, a quien despediste injustamente y que él, te aseguro, volverá a contratar tarde o temprano». Daniela sintió una punzada de inseguridad, aunque sabía que Lucrecia solo quería herirla. Diego despidió a Claudia por traidora. «Y nuestro amor es fuerte», replicó con voz temblorosa. «El amor de Diego es posesión, querida. No confundas la obsesión con el amor. Él te ve como su incubadora de lujo. Cuando nazca mi nieto, tu función habrá terminado», sentenció Lucrecia, levantándose con elegancia y saliendo de la habitación, dejando a Daniela con el corazón encogido y las lágrimas a punto de brotar. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió y entró Diego, luciendo impecable en su traje pero con el rostro cansado. Al ver a su madre salir del salón con aire triunfal y a Daniela sentada con los ojos llorosos, su expresión cambió instantáneamente a una de furia contenida. «¿Qué le has dicho?», le gruñó a su madre, deteniéndola del brazo con fuerza. «Suéltame, Diego». Solo le estaba dando consejos de madre a madre, se defendió Lucrecia haciéndose la víctima. Diego la soltó con brusquedad y corrió hacia Daniela, arrodillándose frente a ella. «¿Qué pasó, mi amor? ¿Te hizo algo? ¿Te duele el bebé?», preguntó desesperado, revisándola con las manos, tocando su rostro, sus brazos. Daniela rompió a llorar y lo abrazó fuerte. «Dijo que solo me quieres por el bebé, que cuando nazca me dejarás, que buscarás a otra», sollozó contra su pecho. El rostro de Diego se endureció como la piedra. Se puso de pie lentamente, emanando un aura de peligro tal que incluso el servicio se escondió en la cocina. Se giró hacia su madre, quien por primera vez parecía un poco intimidada. «Escúchame bien, madre, porque no lo voy a repetir», dijo Diego con una voz tan baja y amenazante que heló la sangre de todos los presentes.
Daniela no es una incubadora. Daniela es la mujer de mi vida. Si tengo que elegir entre tú y ella, te juro por la memoria de mi abuelo que te echaré a la calle sin un centavo. Me importa una mierda el apellido, la tradición o lo que pienses. Ella y ese bebé son lo único que me importa. Si vuelves a hacerla llorar, si vuelves a insinuar que buscaré a otra, te subiré a un avión y te mandaré a un asilo en el lugar más recóndito de Siberia. ¿Me has entendido? Lucrecia abrió la boca, ofendida, pero la mirada asesina de su hijo la hizo callar. Asintió rígidamente y se retiró a su habitación. Diego volvió a sentarse junto a Daniela, la tomó en brazos y la acurrucó contra su pecho, meciéndola. Mírame, bonita, le pidió, levantando su mentón. Nunca dudes de mí. Te amo con una locura que me asusta. No quiero a ninguna otra mujer. ¿Cómo podría? Si contigo tengo el cielo y el infierno en la misma cama. Eres mi perdición, Daniela. Te pones celosa y me encanta, pero no tienes motivos. Mis ojos, mis manos y, bueno, tú sabes qué más, solo funcionan para ti, le susurró con una media sonrisa pícara para tratar de animarla, secando sus lágrimas con besos suaves. Vamos arriba, te voy a dar un masaje en los pies y te voy a demostrar cuánto te amo hasta que se te olvide el nombre de esa vieja bruja, añadió, cargándola en brazos como si no pesara nada, llevándola a su santuario privado para amarla con devoción. Pero la amenaza real no estaba dentro de la casa, sino afuera. Los enemigos de Diego habían olido la debilidad. Santiago Beltrán, un antiguo socio comercial que Diego había arruinado años atrás por prácticas corruptas, había regresado a la ciudad. Santiago había perdido todo por culpa de Diego y jurado venganza. Desde hacía semanas, vigilaba la casa, y ahora sabía lo más importante. Diego de la Vega tenía un punto débil, una esposa joven y embarazada a la que protegía más que a su propia vida. Santiago no trabajaba solo, había contactado a Javier, el exnovio resentido de Daniela, aprovechando su odio y humillación. Se reunieron en un bar de mala muerte. Quiero ver a Diego destruido, dijo Santiago, fumando un cigarrillo. ¿Y tú quieres a la chica? Javier, con un ojo morado aún visible por el último encuentro con Diego, asintió con fervor. Él me la robó. Ella me pertenece. Entonces hagamos un trato, propuso Santiago con una sonrisa macabra. Tú me ayudas a sacarla de esa fortaleza, y yo me encargo de Diego. Cuando él esté muerto, te quedas con la chica y el dinero. Javier dudó un segundo, la idea de matar a Diego le daba miedo, pero su obsesión por Daniela era mayor. Trato hecho. ¿Cuándo lo hacemos? Pronto. Sé que tiene una cita médica importante mañana. Es el momento perfecto. Al día siguiente, Diego estaba nervioso. Iban a hacer el ultrasonido para saber el sexo del bebé. ¿Estás seguro de que cancelaste todas las reuniones?, preguntó Daniela mientras se arreglaba el vestido premamá de flores que realzaba su belleza natural. Cancelaría una cumbre mundial por esto, amor. Nada es más importante, respondió él, ajustándose el reloj pero sin dejar de mirarla a través del espejo. Se acercó por detrás, rodeó su cintura y apoyó la barbilla en su hombro. Estás radiante. Ese brillo de embarazada me pone muy mal, si no tuviéramos que salir ya, te quitaría ese vestido con los dientes ahora mismo, le susurró al oído, mordiéndole suavemente el lóbulo, haciendo que las piernas de Daniela flaquearan. Diego, llegaremos tarde, gimió ella, recostándose contra él. Que el doctor espere. Pero tienes razón, vamos. Cuanto antes sepamos qué es, antes podré comprarle su primer pony o su primera moto, bromeó, entrelazando sus dedos con los de ella. Salieron de la mansión rodeados de guardaespaldas. Diego había triplicado la seguridad, su instinto le decía que algo no andaba bien, aunque no sabía qué. La caravana de camionetas blindadas se dirigió hacia la clínica privada más exclusiva de la ciudad. Durante el trayecto, Diego no soltó la mano de Daniela, acariciando sus nudillos con el pulgar. En la clínica, todo parecía tranquilo. El médico, un hombre mayor y amable, les mostró al bebé en la pantalla. Ahí está, latiendo fuerte, dijo el doctor. El sonido rítmico llenó la habitación. Tutum, tutum, tutum. Diego apretó la mano de Daniela con fuerza, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Es fuerte, murmuró maravillado. Es un niño, anunció el doctor con una sonrisa. Diego soltó una exclamación de alegría y besó a Daniela en la boca, sin importarle la presencia del médico. Un niño. Vamos a tener un hijo, mi amor. Un pequeño Diego para que te vuelva loca como yo, rió él, eufórico. Daniela lloraba de felicidad, acariciando la pantalla. Será igual de guapo que tú,
dijo ella. Y espero que igual de terco, añadió él guiñándole un ojo. Salieron de la consulta flotando en una nube de felicidad, planeando nombres, sin saber que el infierno los esperaba en el estacionamiento subterráneo. Habían decidido bajar por el ascensor privado al sótano donde los esperaba el chofer. Cuando las puertas del ascensor se abrieron, se encontraron con un escenario de pesadilla. Los guardaespaldas que debían estar custodiando el coche yacían en el suelo, inconscientes o heridos. Antes de que Diego pudiera reaccionar, una camioneta negra frenó chirriando frente a ellos y varios hombres enmascarados y armados descendieron. «Daniela, atrás», gritó Diego, empujándola detrás de él y sacando una pistola que llevaba oculta en la espalda, algo que Daniela desconocía por completo. El tiroteo comenzó. El sonido ensordecedor de los disparos retumbó en el concreto. Diego disparó con una precisión letal, derribando al primer atacante, pero eran demasiados. «Sube al coche, corre», le gritó a Daniela, abriendo la puerta trasera de su blindado y empujándola adentro. «No me voy sin ti», gritó ella aterrorizada. «Hazme caso, maldita sea. Protege a nuestro hijo», rugió él, cerrando la puerta y enfrentándose a los atacantes para cubrirlos. El chofer, que estaba herido en el hombro pero consciente, arrancó el vehículo a toda velocidad. Daniela miró por la ventana trasera, gritando el nombre de su esposo, y vio cómo Diego seguía disparando hasta que un hombre le golpeó por la espalda con la culata de un rifle, haciéndolo caer. Lo último que vio fue a los hombres rodeando a Diego, golpeándolo brutalmente mientras él intentaba levantarse para ir tras ella. La camioneta salió disparada a la calle, zigzagueando entre el tráfico. «Tenemos que volver». «Lo van a matar», suplicaba Daniela, histérica, intentando abrir la puerta. «Señora, el señor me dio órdenes estrictas. Si pasaba algo, debía sacarla de aquí». «No puedo volver», dijo el chofer, pálido por la pérdida de sangre. Daniela sentía que se desgarraba por dentro. Su Diego, su amor, se había quedado atrás para salvarla. De repente, otro coche los embistió por el costado. El impacto fue brutal. El vehículo blindado giró sobre sí mismo, los cristales estallaron, y el mundo de Daniela se volvió negro. Cuando recobró la conciencia, estaba aturdida, con un zumbido en los oídos y sabor a sangre en la boca. Alguien la estaba sacando del coche destrozado. «Tranquila, preciosa, ya estás a salvo, conmigo», dijo una voz familiar que le provocó escalofríos. Abrió los ojos con dificultad y vio el rostro de Javier, sonriendo de una manera distorsionada. La cargó en brazos y la metió en otro coche. «Javier, ¿dónde está Diego?», preguntó ella débilmente antes de que la oscuridad la reclamara de nuevo. Mientras tanto, en el sótano de la clínica, Diego estaba en el suelo, escupiendo sangre. Tenía las costillas rotas y la cara magullada, pero seguía consciente, impulsado por una rabia sobrenatural. Los atacantes lo creían fuera de combate y se estaban retirando, creyendo haber cumplido la misión de secuestrar a la mujer. Santiago Beltrán se acercó a él, se agachó y le sonrió. «Te dije que pagarías, de la Vega. Ahora te quedarás sin nada. Tu mujer y tu hijo serán míos. Bueno, de mi socio, pero el dolor será todo tuyo». Santiago se levantó para irse, cometiendo el error de darle la espalda. Diego, rugiendo como un animal herido, sacó un cuchillo pequeño que llevaba en el tobillo y se lanzó sobre las piernas de Santiago, cortándole el tendón de Aquiles. Santiago gritó y cayó al suelo. Diego se arrastró sobre él, golpeándolo una y otra vez con los puños desnudos, descargando toda su furia. «¿Dónde la llevan? Dímelo o te juro que te arrancaré la piel a tiras», gritó Diego, con el rostro bañado en sangre propia y ajena. Santiago, aterrorizado al ver al demonio en persona en los ojos de Diego, balbuceó: «A la vieja hacienda, en el norte. Javier. Javier se la llevó». Diego le dio un último golpe que dejó a Santiago inconsciente. Se puso de pie tambaleándose, con dolor en cada hueso, pero con la adrenalina anestesiándolo. Buscó su teléfono entre los escombros, la pantalla estaba rota pero funcionaba. Marcó a su jefe de seguridad. «Trae a todos los hombres. A todos. Quiero helicópteros, armas y médicos». Se llevaron a mi esposa. Su voz era ronca, quebrada, pero letal. «Si le tocan un pelo, quemaré este país hasta encontrarla». Diego llegó a la mansión hecho un desastre, asustando a todos. No fue al hospital. Se metió en la ducha, lavándose la sangre mientras el agua se teñía de rojo en el desagüe, llorando de impotencia y rabia bajo el chorro. Se imaginaba a Daniela asustada, herida, en manos de ese inútil de Javier. «Voy a matarlo. Lo voy a matar con mis propias manos»,
Se repetía como un mantra. Salió de la ducha, se vendó las costillas él mismo apretando los dientes, y se vistió con ropa táctica negra. Abrió su caja fuerte y sacó un arsenal que nadie sabía que tenía. Pistolas, rifles, munición. Doña Lucrecia apareció en la puerta, pálida al verlo así. Hijo, ¿qué ha pasado? En las noticias dicen que hubo un tiroteo. Diego ni la miró mientras cargaba un arma. Se la llevaron. Tu deseo se cumplió, madre. Daniela no está. Lucrecia se llevó la mano a la boca. ¿Y el bebé? Diego se detuvo, cargando el arma con un clic metálico que resonó en la habitación. Se giró lentamente hacia su madre, con los ojos vacíos de emoción humana, solo llenos de muerte. Si mi hijo o mi mujer mueren esta noche, tú serás la siguiente en salir de mi vida para siempre. Reza, madre. Reza para que los traiga de vuelta con vida, porque si no, no quedará nada de la familia de la Vega. Salió de la habitación dejando a su madre temblando de terror real por primera vez. Diego subió al helicóptero que había aterrizado en el jardín, con la mirada fija en el horizonte. Iba a la guerra. Y no iba a tomar prisioneros. Solo importaba ella. Daniela despertó en una habitación oscura y húmeda. Estaba atada a una cama de hierro antigua. Sentía dolor en todo el cuerpo, pero lo primero que hizo fue buscar su vientre con la mirada. Estaba ahí. Su bebé seguía ahí. La puerta se abrió y entró Javier, con una bandeja de comida y esa mirada de loco enamorado. Despertaste, mi amor. Te traje sopa. Tienes que comer por dos, dijo él alegremente, como si estuvieran en un picnic. Daniela lo miró con asco y miedo. Javier, déjame ir. Estás loco. Diego vendrá por mí. La sonrisa de Javier se borró. Se acercó y le acarició la cara, un tacto frío y repulsivo comparado con el calor de Diego. Diego está muerto, Daniela. O lo estará pronto. Olvídalo. Ahora somos una familia. Tú, yo y ese bebé, que criaré como mío. Nos iremos lejos, donde nadie nos encuentre. Él intentó besarla, pero Daniela le escupió en la cara. Javier se limpió lentamente, y su expresión cambió a una de furia. Levantó la mano para golpearla, pero se detuvo. No, no te voy a pegar. Aún no. Tienes que aprender a amarme de nuevo. Tienes toda la noche para pensarlo. Mañana nos vamos. Salió y cerró la puerta con llave. Daniela rompió a llorar, desesperada. Diego, por favor, no estés muerto, ven por mí, susurró a la oscuridad. Y a kilómetros de distancia, desde el cielo, Diego miraba las luces de la ciudad desaparecer, con el corazón latiendo al unísono con el recuerdo de su esposa. Aguanta, mi amor. Ya voy. Y el infierno viene conmigo, pensó, apretando el arma contra su pecho. La cacería había comenzado, y esa noche, la sangre correría como un río antes de que alguien se atreviera a tocar de nuevo a la mujer del millonario. La noche cayó sobre el desierto como un manto fúnebre, solo interrumpida por el sonido rítmico de las hélices del helicóptero que transportaba a un hombre dispuesto a quemar el mundo entero por amor. Diego revisó su cargador por 10ª vez, con la mirada perdida en la oscuridad del terreno que se extendía abajo, imaginando el rostro de Daniela, su olor a vainilla, la suavidad de su piel y la curva de su vientre donde su hijo crecía. Cada segundo que pasaba lejos de ella era una aguja clavada en su corazón, y la imagen de Javier tocándola, aunque fuera solo con un dedo, le provocaba una náusea violenta mezclada con una furia volcánica. El piloto le hizo una señal indicando que estaban cerca de la vieja hacienda, un lugar abandonado que Santiago había mencionado antes de caer inconsciente. Diego asintió, se ajustó el chaleco antibalas sobre sus costillas rotas, ignorando el dolor punzante que sentía al respirar, porque el dolor de su alma era mucho mayor. El helicóptero aterrizó a 1 kilómetro de distancia para no alertar a los secuestradores, y Diego bajó saltando a la tierra seca, seguido por su equipo de seguridad de élite, hombres entrenados para la guerra que, sin embargo, miraban a su jefe con respeto y temor esa noche, pues nunca habían visto a un hombre con una determinación tan letal en la mirada. Sin piedad, ordenó Diego con voz ronca a través del comunicador. Si tienen un arma, caen. Si respiran y se interponen en mi camino, caen. Solo quiero a mi mujer viva. Avanzaron entre la maleza como sombras, eliminando a los 2 guardias perimetrales con silenciadores, sin hacer más ruido que el viento. Diego sentía que la sangre le hervía, la adrenalina suprimía cualquier rastro de dolor físico y solo dejaba espacio para el instinto depredador de proteger a su manada. Al llegar a la casa principal, una estructura colonial decrépita con ventanas rotas y paredes despintadas, Diego escuchó un grito,
un grito de mujer que reconoció al instante y que le heló la sangre en las venas. Era Daniela. Ese sonido desgarrador rompió su estrategia de sigilo, no podía esperar más. «Entramos ya», rugió Diego, y pateó la puerta principal con una fuerza sobrenatural, astillando la madera vieja y entrando en el vestíbulo con el arma en alto, disparando a dos hombres que jugaban cartas en una mesa y que no tuvieron tiempo ni de levantarse. El caos se desató. Los disparos resonaron en la hacienda, pero Diego avanzaba como un tanque, imperturbable, recibiendo un roce de bala en el brazo que ni siquiera notó. Sus ojos azules escaneaban cada rincón buscando a su esposa. «Javier. Sal, cobarde. Sé que estás aquí», gritó Diego con una voz que parecía venir de las profundidades del infierno. En la habitación cerrada, Daniela escuchó la voz de su esposo y el corazón le dio un vuelco. Estaba vivo. Javier, que estaba intentando forzarla a comer, palideció y soltó el plato, que se estrelló contra el suelo. «No, es imposible, está muerto», murmuró Javier, temblando, con los ojos desorbitados. Sacó una pistola del bolsillo trasero y agarró a Daniela del cabello, arrastrándola hacia la puerta. «Levántate. Si entra, te mato. Si no eres mía, no serás de nadie», gritó histérico. Daniela luchó, arañándole el brazo, protegiendo su vientre con la otra mano. «Déjame. Él te va a matar, Javier, ríndete», le gritó ella, pero él estaba sordo de locura. La puerta de la habitación retumbó con un golpe seco, y luego otro, hasta que la cerradura cedió y la madera voló en pedazos. Y allí estaba él. Diego de la Vega, cubierto de polvo y sangre, con el arma apuntando directamente a la cabeza de Javier, pero su mirada se suavizó una fracción de segundo al ver a Daniela viva, aunque golpeada y aterrorizada. «¿La estás tocando?», preguntó Diego con una calma aterradora, bajando el cañón de su arma ligeramente. «Suéltala. Ahora». Javier, temblando, presionó el cañón de su propia pistola contra la sien de Daniela. Ella sollozó, cerrando los ojos. «No te acerques, Diego. Un paso más y le vuelo la cabeza a ella y a tu bastardo», amenazó Javier con voz chillona. Diego se detuvo. Respiró hondo. Analizó la situación en milisegundos. Javier estaba nervioso, sudando, el dedo en el gatillo temblaba. «Tranquilo, Javier. Hablemos. Tú quieres el dinero, ¿verdad? Puedo darte todo. Cuentas en Suiza, aviones, lo que quieras. Pero déjala ir a ella», negoció Diego, dando un paso casi imperceptible hacia adelante, manteniendo contacto visual con Daniela para transmitirle fuerza. «No quiero tu dinero. La quiero a ella», gritó Javier. «Tú siempre tienes todo. Las mujeres, el poder. Ella me amaba a mí antes de que tú la compraras. Ella nunca te amó como me ama a mí, y lo sabes», dijo Diego con crueldad calculada, buscando desestabilizarlo. «Mírala. Mira cómo me mira. Incluso con tu pistola en su cabeza, ella está pensando en mis labios, no en los tuyos». Fue una provocación arriesgada, pero funcionó. Javier, cegado por los celos, bajó la vista hacia Daniela por un segundo para ver su expresión, y ese segundo fue todo lo que Diego necesitó. Se abalanzó sobre ellos con la velocidad de un rayo, desviando el brazo de Javier hacia el techo justo cuando el arma se disparó, haciendo caer una lluvia de yeso sobre ellos. El disparo ensordecedor no detuvo a Diego. Le propinó un cabezazo brutal a Javier en la nariz, rompiéndosela con un crujido asqueroso. Javier soltó a Daniela, quien cayó al suelo gateando hacia una esquina. Diego no le dio tregua al secuestrador. Lo golpeó con los puños, con los codos, con las rodillas, descargando meses de frustración y miedo. Javier intentó defenderse, pero no era rival para la furia de un esposo ultrajado. Diego lo levantó por el cuello y lo estrelló contra la pared opuesta. «Te dije que si la tocabas te mataba», rugió Diego, apretando las manos alrededor del cuello de Javier. Daniela, viendo que Diego estaba a punto de convertirse en un asesino frente a sus ojos, reaccionó. A pesar de su miedo, se levantó y corrió hacia él, agarrando su brazo ensangrentado. «Diego, Diego, basta. Ya está. No vale la pena. Mírame, estoy aquí, estoy bien», le gritó llorando. Diego parpadeó, saliendo de su trance asesino al sentir el tacto de ella. Soltó a Javier, quien cayó al suelo tosiendo y boqueando, derrotado e inconsciente. Diego se giró lentamente hacia Daniela, como si no pudiera creer que fuera real. El arma se le cayó de la mano. «Daniela», susurró con la voz rota. Y entonces, colapsaron el uno contra el otro. Diego la envolvió en sus brazos con tal fuerza que parecía querer fusionarla con su cuerpo, enterrando su rostro en el hueco de su cuello,
aspirando su aroma mezclado con el polvo y el miedo. Dios mío, pensé que te perdía, perdóname por no protegerte, perdóname, repetía él, temblando violentamente ahora que la adrenalina bajaba. Daniela lloraba, aferrándose a su espalda, besando su cabeza, sus hombros, sintiendo los músculos tensos de su esposo bajo la ropa táctica. Estás vivo, viniste por mí, sollozó ella. Diego se separó un poco, tomándole el rostro con ambas manos manchadas de sangre seca, pero con una delicadeza infinita, examinando cada centímetro de su piel. ¿Te hizo algo? ¿Te tocó? Si te violó, juro que lo revivo para matarlo de nuevo, preguntó él con desesperación en los ojos. Daniela negó con la cabeza frenéticamente. No, no, solo golpes, amenazas, el bebé, creo que el bebé está bien, pero me duele el vientre. Al escuchar eso, Diego palideció. Cargó a Daniela en brazos sin importarle el dolor de sus propias costillas rotas. Nos vamos. Ya. Aguanta, mi vida, aguanta. Salió de la casa cargándola como su tesoro más preciado, pasando por encima de los cuerpos de los mercenarios, hasta llegar al helicóptero donde los paramédicos ya los esperaban. Durante el vuelo hacia el hospital, Diego no la soltó ni un instante. Estaba sentado en la camilla con ella, sosteniendo su mano, besando sus dedos, sus nudillos, su muñeca, murmurando oraciones de agradecimiento. Te amo, Diego, le susurró ella, agotada. Él la miró con esos ojos azules intensos, ahora brillantes por las lágrimas. Y yo te adoro, mujer de mi vida. Te juro que a partir de hoy viviré solo para hacerte feliz. Nadie te va a volver a mirar mal, ni mi madre, ni el mundo entero. Eres mía y soy tuyo. La llegada al hospital fue un torbellino. Diego, haciendo uso de su poder, movilizó a los mejores especialistas a las 3 de la mañana. No permitió que se llevaran a Daniela sola, entró con ella a la sala de emergencias, negándose a ser atendido por sus propias heridas hasta que no supiera que su esposa y su hijo estaban fuera de peligro. Señor de la Vega, tiene costillas fracturadas y una herida de bala en el brazo, necesita atención, le insistía una enfermera. Que me dejen en paz. Revisen a mi esposa primero, les gritó Diego. Cuando finalmente le hicieron el ultrasonido a Daniela y escucharon nuevamente el latido fuerte y constante del bebé, Diego se derrumbó en una silla, cubriéndose la cara con las manos, sollozando silenciosamente de alivio. Daniela, desde la camilla, extendió la mano y le acarició el cabello rubio sucio y despeinado. Ven aquí, le pidió suavemente. Diego se levantó y, con cuidado, se acostó a su lado en la estrecha cama de hospital, ignorando las protestas de los médicos. Se acurrucó contra ella, con la cabeza en su pecho, escuchando su corazón. Nunca más me alejo de ti, prometió. Me tienes que atar a la cama si hace falta, pero no salgo de tu lado. Esa noche durmieron así, incómodos pero juntos, sanando las heridas invisibles con el contacto de sus pieles. Al día siguiente, la noticia del rescate estaba en todos los noticieros, pero en la habitación privada del hospital, el mundo exterior no existía. Diego, ya duchado, vendado y con ropa limpia que le habían traído, no dejaba de mirar a Daniela mientras ella comía. Había una intensidad nueva en su mirada, un hambre que iba más allá de lo físico. Cuando terminaron de revisarla y dieron el alta para que regresaran a casa bajo estricto reposo, Diego organizó un operativo digno de un presidente para el traslado. Al llegar a la mansión, el servicio los recibió con lágrimas y aplausos, pero Diego los despidió a todos rápidamente. Quería estar solo con ella. La llevó en brazos hasta la habitación principal, que había sido limpiada y llenada de flores blancas, sus favoritas. La depositó con suavidad en la cama y se quedó de pie mirándola, como si aún no pudiera creer que estaba allí. ¿Qué pasa?, preguntó Daniela con una sonrisa tímida, sintiéndose cohibida por tanta intensidad. Diego se quitó la camisa lentamente, revelando los vendajes en su torso y los moretones recientes, lo que hizo que a Daniela se le encogiera el corazón de ternura. Se acercó a la cama, gateando sobre el colchón como un depredador herido pero hambriento, hasta quedar sobre ella sin dejar caer su peso. Pasa que casi me muero sin ti, Daniela. Pasa que necesito sentir que eres real. Necesito borrar las huellas de ese maldito lugar de tu mente y de tu cuerpo, susurró cerca de sus labios. Daniela sintió esa corriente eléctrica conocida recorrer su espalda. Diego, estoy embarazada y golpeada, no podemos, empezó a decir, pero su cuerpo se arqueó hacia él instintivamente. Diego sonrió, una sonrisa lasciva y tierna a la vez. Podemos hacer muchas cosas, bonita. Voy a ser suave. Voy a adorarte despacio. No voy a entrar en ti si no quieres, pero necesito tocarte, necesito saborearte,
necesito oírte gemir mi nombre para saber que seguimos vivos. Y comenzó a besarla, no con la furia del pasado, sino con una devoción minuciosa y sensual que la desarmó por completo. Besó sus párpados, su nariz, sus labios, bajando por su cuello, deteniéndose en cada marca o rasguño para besarlo como si quisiera curarlo con sus labios. Eres hermosa, le decía entre besos. Me vuelves loco. Bajó hasta su vientre, deshaciéndose de la ropa de ella con manos expertas pero delicadas. Acarició la curva donde crecía su hijo y la llenó de besos húmedos y sonoros, hablándole a la piel estirada. Perdón por el susto, campeón. Papá está aquí. Papá no dejará que nada malo pase nunca más. Daniela sentía que se derretía de amor y deseo. Las manos de Diego siguieron bajando, acariciando sus muslos, separando sus piernas con una determinación suave. Diego, jadeó ella. Él la miró desde abajo, con los ojos oscurecidos. Déjame amarte, Daniela. Déjame hacerte sentir mujer, no solo víctima. Y lo hizo. La amó con la boca, con las manos, y finalmente, cuando ella se lo suplicó, unió sus cuerpos con una lentitud exasperante y deliciosa, cuidando cada movimiento, mirándola a los ojos todo el tiempo, transmitiéndole un mensaje claro: esto es nuestro, este placer, este vínculo, es irrompible. Me aprietas tan rico, mi amor, siento que estoy en el cielo cuando estoy dentro de ti, le gruñía al oído, haciéndola ruborizar y gemir al mismo tiempo. Fue un acto de reafirmación de vida. Lloraron, se rieron, se besaron y alcanzaron el clímax juntos, aferrados el uno al otro como náufragos. Después, abrazados en el silencio de la habitación, Diego rompió el silencio con una voz grave y seria. Javier está en la cárcel, y Santiago en el hospital bajo custodia. No volverán a molestarnos. Pero queda un asunto pendiente aquí en casa. Daniela levantó la cabeza de su pecho. Tu madre. Diego asintió, con la mandíbula tensa. Se acabó su reinado de terror, Daniela. Mañana mismo pondré las cosas en su lugar. Esta familia es tuya, mía y de nuestros hijos. Nadie más tiene cabida si no respeta eso. La mañana siguiente trajo consigo una tormenta, no meteorológica, sino familiar. Diego bajó a desayunar con Daniela de la mano, ayudándola a caminar aunque ella ya se sentía mejor. En el comedor, doña Lucrecia estaba sentada, fingiendo normalidad, tomando café. Al verlos entrar, dejó la taza con un tintineo nervioso. Hijo, me alegra ver que todo salió bien, dijo con una voz que carecía de calidez real. Sus ojos recorrieron el vientre de Daniela con desprecio disimulado. Diego sentó a Daniela en la cabecera de la mesa, un lugar que siempre había ocupado Lucrecia, y se sentó a su lado, tomando su mano sobre el mantel. Madre, te presento a la dueña de esta casa, dijo Diego con voz firme. Lucrecia se puso roja de indignación. Ese es mi lugar. Esa mujer es una advenediza. Diego golpeó la mesa con la palma de la mano, haciendo saltar la cubertería. Esa mujer es mi esposa y la madre de mi hijo. Y tú estás de visita. He revisado las cuentas, madre. Sé que sabías de los problemas de Santiago y no me avisaste. Sé que has estado hablando mal de Daniela con los empleados. Se acabó. Sacó un sobre del bolsillo de su saco y lo deslizó por la mesa hacia ella. ¿Qué es esto?, preguntó Lucrecia temblando. Un boleto de avión a Zúrich. Salida esta noche. Tienes una casa allá y una pensión generosa, porque eres mi madre y no te dejaré en la calle, pero no quiero que vuelvas a pisar esta casa ni te acerques a mi familia hasta que aprendas a respetarla. Y eso incluye no volver a ver a tu nieto hasta que yo lo decida. Lucrecia miró a su hijo con odio, luego a Daniela, esperando ver burla en sus ojos, pero solo vio tristeza y compasión. Daniela no quería venganza, solo paz. ¿Vas a dejar que me eche?, le espetó Lucrecia a Daniela. Daniela respiró hondo y apretó la mano de Diego. Es decisión de su hijo, Lucrecia. Pero creo que un tiempo lejos nos vendrá bien a todos. Nosotros necesitamos sanar y preparar la llegada del bebé en un ambiente de amor, no de guerra. Lucrecia se levantó indignada, agarró el boleto y salió del comedor murmurando maldiciones. Diego suspiró profundamente, como si se quitara un peso de toneladas de encima, y se giró hacia Daniela, besándole la mano. Ahora sí. Ahora empieza nuestra vida de verdad. Los meses siguientes fueron un paraíso. El embarazo avanzó sin problemas y la panza de Daniela creció enormemente, para fascinación de Diego, que le hablaba al bebé todas las noches y le ponía música clásica. El día del parto, Diego fue un manojo de nervios. Se desmayó cuando vio la aguja de la epidural,
lo que hizo reír a todas las enfermeras y distrajo a Daniela del dolor. Pero cuando llegó el momento de empujar, él estuvo allí, firme, sosteniendo su mano, animándola con palabras de amor. Vamos, mi amor, tú puedes. Ya veo la cabeza. Es rubio como nosotros, gritaba emocionado. Cuando el llanto potente del bebé llenó la sala, ambos lloraron. El médico puso al pequeño, cubierto y sonrosado, sobre el pecho de Daniela. Diego miraba la escena con una admiración sagrada, acariciando la cabecita húmeda de su hijo. Bienvenido al mundo, Alejandro, susurró Diego, eligiendo el nombre de su abuelo. Daniela sonrió agotada, mirando a los dos hombres de su vida. Es perfecto, Diego. Él la besó en la frente sudorosa. Tú lo hiciste perfecto. Pero la felicidad plena trae consigo nuevos retos. 3 años después, la vida de los de la Vega era la envidia de todos. Alejandro era un niño travieso y encantador que tenía a su padre envuelto en el dedo meñique. La empresa florecía, y la pasión entre Diego y Daniela, lejos de apagarse, había madurado en un fuego constante y reconfortante. Sin embargo, una sombra del pasado estaba a punto de regresar, no como amenaza, sino como lección de vida. Una carta llegó desde Suiza. Era de un notario. Doña Lucrecia estaba gravemente enferma y pedía ver a su hijo y conocer a su nieto antes de morir. Daniela vio a Diego leer la carta y arrugarla con rabia. No iré, dijo él, tirándola a la chimenea. No merece nada. Daniela se acercó y rescató la carta antes de que ardiera. Sabía que el rencor era un veneno que, a la larga, mataría la alegría de Diego. Diego, amor, es tu madre. Si muere y no vas, te arrepentirás toda la vida. El rencor pesa más que el perdón, le dijo suavemente, acariciando su espalda. Diego la miró, luchando contra su orgullo. Después de todo lo que hizo, lo hizo porque es una mujer amargada y sola. No seas como ella. Enséñale a Alejandro qué es la compasión. Vamos a Suiza. Vamos todos. La sabiduría de Daniela desarmó a Diego una vez más. La abrazó fuerte, aspirando ese olor a vainilla que siempre lo calmaba. A veces creo que eres un ángel que me mandaron para que no me convierta en un monstruo, le confesó. Viajaron a Suiza. Al entrar en la habitación del hospital, vieron a una Lucrecia frágil, consumida, muy diferente a la mujer imponente de años atrás. Cuando vio a Diego, y al pequeño Alejandro escondido detrás de las piernas de su padre, rompió a llorar. Perdón, perdónenme, sollozó la anciana. Diego se mantuvo firme un momento, pero al ver a su esposa animar a su hijo a acercarse, ve, dale un beso a la abuela, mi amor, su corazón se ablandó. Alejandro, con la inocencia de los niños, se acercó y le dio un beso en la mejilla a la anciana desconocida. Lucrecia cerró los ojos, sintiendo ese beso como la redención que no merecía. Diego se acercó y tomó la mano de su madre. Descansa, madre. Estás perdonada. En ese momento, Diego comprendió que la verdadera fuerza no estaba en destruir enemigos o acumular dinero, sino en la capacidad de amar y perdonar que Daniela le había enseñado. Pero la historia no termina aquí, porque al volver a México, Daniela tenía una última sorpresa guardada, una noticia que cerraría el círculo de bendiciones de esa familia que había comenzado con un contrato y ahora era un monumento al amor. La vuelta de Suiza marcó el comienzo de una etapa dorada y definitiva para la familia de la Vega, un tiempo de cosecha tras las tempestades superadas. El perdón otorgado a doña Lucrecia había liberado el alma de Diego de una carga que ni él mismo sabía que llevaba, transformándolo en un hombre aún más entregado, si es que eso era posible, a su hogar. Ya no era el magnate frío que calculaba la vida en cifras, ahora era un hombre que calculaba su fortuna en las sonrisas de Daniela y en los abrazos de su pequeño Alejandro. Sin embargo, aunque la paz reinaba, el fuego entre la pareja ardía con más intensidad que nunca. Una noche, mientras el pequeño Alejandro dormía agotado tras un día de juegos en el jardín, Diego encontró a Daniela en el balcón de su habitación, mirando la luna llena que bañaba los viñedos de la propiedad. Ella llevaba una bata de seda color perla que se deslizaba por sus hombros, y el viento jugaba con su cabello rubio suelto. Diego se acercó silenciosamente, como el depredador enamorado que siempre sería, y rodeó su cintura con sus brazos fuertes, pegando su cuerpo al de ella, haciéndole sentir la firmeza de su deseo inmediato. ¿En qué piensas, mi vida?, le susurró al oído, mordisqueando suavemente la piel sensible de su cuello, provocando que Daniela se estremeciera y se recargara contra su pecho. Pensaba en lo afortunados que somos, Diego, respondió ella girándose entre sus brazos para mirarlo a esos ojos azules que tanto amaba. Hace años, en este mismo balcón, juré que te odiaría para siempre. Y ahora,
Ahora no imagino respirar sin ti. Diego sonrió, una sonrisa de satisfacción y picardía, y sus manos bajaron posesivamente hasta las caderas de ella, apretando con fuerza. El odio fue solo una máscara del deseo, Daniela. Desde el primer día que te vi, supe que serías mi perdición. Y me encanta estar perdido en ti. No esperó respuesta, la besó con una pasión devoradora, levantándola en vilo allí mismo, en el balcón, sin importarle que el relente de la noche les erizara la piel. Daniela enredó sus piernas en la cintura de él, gimiendo su nombre, entregándose a esa danza salvaje y sensual que solo ellos conocían. Eres mía, ¿verdad? Dímelo, le exigía el entre jadeos, llevándola hacia la cama sin dejar de besarla. Siempre tuya, mi amor, solo tuya, respondía ella, arañando suavemente su espalda, amándolo con cada fibra de su ser. Hicieron el amor con la lentitud de los que se saben dueños del tiempo y la intensidad de los que se saben mortales, explorando cada rincón de sus cuerpos como si fuera la primera vez, diciéndose al oído esas palabras sucias y dulces que mantenían viva la llama, recordándose mutuamente que, antes que padres, eran amantes insaciables. Semanas después de esa noche de pasión bajo la luna, Daniela comenzó a notar ciertos cambios en su cuerpo que le resultaban familiarmente dulces. No dijo nada al principio, quería estar segura y, sobre todo, quería preparar el momento perfecto. El cumpleaños número 35 de Diego se acercaba, y ella sabía que no había reloj, coche o viaje que pudiera superar el regalo que llevaba dentro. Con la complicidad de su hijo Alejandro, que ya tenía 4 años y era un pequeño y rubio torbellino de inteligencia, Daniela organizó una cena íntima en el jardín de invierno de la mansión, un lugar lleno de cristales y orquídeas que a Diego le encantaba porque era privado y exclusivo para ellos. La noche del cumpleaños, Diego llegó a casa esperando quizás una fiesta sorpresa con socios y amigos, pero se encontró con algo mucho mejor, el silencio cómplice de su hogar iluminado solo por velas. Daniela lo esperaba vestida con un vestido azul profundo que resaltaba sus ojos, y Alejandro corrió hacia el vestido con un trajecito en miniatura idéntico al de su padre. ¡Feliz cumpleaños, papá!, gritó el niño, lanzándose a sus brazos. Diego lo levantó, llenándolo de besos, y luego miró a su esposa con esa adoración que hacía suspirar a cualquiera. Este es el mejor recibimiento del mundo, dijo Diego, acercándose a Daniela para darle un beso profundo en la boca, saboreando su labial de fresa. ¿No hay invitados molestos? ¿Solo nosotros?, preguntó esperanzado. Solo lo que realmente importa, susurró ella con una sonrisa misteriosa, guiándolo hacia la mesa servida. La cena fue exquisita, llena de risas y anécdotas. Diego se sentía el hombre más rico del planeta, no por sus cuentas bancarias, sino por la familia que tenía enfrente. Gracias por esto, mi amor. De verdad, no necesito nada más, dijo Diego tomando la mano de Daniela sobre la mesa, acariciando su anillo de casada. Eres el amor de mi vida, tú me enseñaste a ser humano. Daniela sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas de emoción. Apretó la mano de su esposo y le hizo una señal discreta a Alejandro. El niño, que apenas podía contener la emoción, se bajó de su silla y corrió hacia una planta grande donde habían escondido una caja de regalo envuelta en papel plateado. Papá, falta mi regalo, anunció Alejandro, entregándole la caja a Diego con una sonrisa de oreja a oreja. Diego rió. Ah, ¿sí? A ver qué me ha comprado este campeón con los ahorros de su alcancía, bromeó, tomando la caja. Pesaba poco. La sacudió un poco cerca de su oído mientras Daniela contenía la respiración, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Diego desató el lazo y levantó la tapa. Dentro no había un juguete ni un reloj. Había unos pequeños zapatitos de lana blanca, minúsculos, suaves, y debajo de ellos, una prueba de embarazo con la palabra positivo claramente visible. Diego se quedó inmóvil. El tiempo pareció detenerse en el jardín de invierno. Miró los zapatitos, luego la prueba, y luego levantó la vista lentamente hacia Daniela, con la boca entreabierta y los ojos azules brillando con una mezcla de shock y una alegría indescriptible. ¿Es en serio?, preguntó con la voz estrangulada, casi en un susurro. Alejandro saltaba a su lado. Sí, papá. Mamá dice que voy a ser hermano mayor. Voy a enseñarle a jugar fútbol. Daniela asintió, con las lágrimas corriendo libremente por sus mejillas. Vamos a tener otro bebé, mi amor. Tu regalo viene en camino. La reacción de Diego fue explosiva. Se levantó de la silla tirándola hacia atrás. Antes de que Daniela pudiera levantarse, él ya estaba ahí. La levantó en brazos, dándole vueltas en el aire mientras reía y lloraba al mismo tiempo, gritando de júbilo. Sí, sí. Dios mío, gracias.
exclamaba, besando la cara de Daniela por todas partes, sin importarle las lágrimas. Bajó a Daniela con cuidado y se arrodilló inmediatamente frente a su vientre, abrazándolo, besando la tela del vestido, hablándole al nuevo integrante con la voz quebrada. Hola, hola, bebé. Soy papá. Vas a tener la mamá más hermosa y valiente del mundo. Y el papá más loco de amor por ti. Alejandro se unió al abrazo grupal, y los tres, o mejor dicho, los cuatro, se fundieron en un nudo de amor, risas y llanto de felicidad en el suelo del jardín. Esa noche, la celebración no terminó ahí. Después de acostar a un emocionado Alejandro, Diego llevó a Daniela a su habitación y la amó con una ternura reverencial, tocando su cuerpo como si fuera un templo sagrado. Me haces el hombre más feliz del universo, Daniela. Me has dado todo. Me salvaste de mi soledad, de mi orgullo, de mi amargura. Te debo cada respiro, le confesó en la oscuridad, con la mano protectora siempre sobre su vientre. ¿Qué quieres que sea? ¿Niño o niña?, preguntó ella, acariciando el cabello de él. Lo que sea. Solo quiero que tenga tu corazón y tus ojos. Quiero llenar esta casa de hijos, Daniela. Quiero verlos correr, quiero envejecer contigo viéndolos crecer. Quiero ser ese viejo gruñón que solo sonríe cuando tú le das la mano. Los meses siguientes fueron una reafirmación constante de su amor. Diego, obsesivo como era, volvió a blindar la seguridad, pero esta vez sin miedo, solo con precaución amorosa. Acompañó a Daniela a cada cita, le masajeaba los pies hinchados cada noche, y le cumplía cada antojo por más absurdo que fuera a las 3 de la mañana. Cuando nació la niña, una pequeña rubia de ojos azules a la que llamaron Sofía, en honor a la abuela de Daniela, Diego supo que su vida estaba completa. Al sostenerla en brazos por primera vez, sintió que el círculo se cerraba. Miró a Daniela, agotada pero radiante en la cama del hospital, y a Alejandro mirando a su hermanita con curiosidad, y supo que había ganado la batalla más importante de todas, la batalla por ser feliz. Se acercó a su esposa, con su hija en un brazo, y con el otro atrajo a su hijo. Besó a Daniela en los labios, un beso largo, suave, que sabía a promesa cumplida. Gracias, susurró él contra su boca. Por enseñarme que el amor no es un contrato, sino un milagro diario. Y allí, rodeado de su verdadera fortuna, Diego de la Vega, el hombre que una vez pensó que podía comprar el mundo, entendió que el mundo entero estaba en esa habitación. Su historia, sin embargo, no fue solo un cuento de hadas, fue una lección forjada en fuego. Diego casi pierde lo más importante por su obsesión con el control y el legado frío, creyendo que un apellido y un contrato eran suficiente garantía para la vida. Pero cuando vio a Daniela renacer, feliz y amada, y cuando sintió el terror real de perderla, el arrepentimiento y los celos protectores le enseñaron la lección más dura y valiosa de su vida. La historia de Diego y Daniela es un poderoso recordatorio de que el verdadero valor de una familia no reside en las tradiciones rancias, ni en los millones en el banco, ni en los apellidos de alcurnia, sino en el amor incondicional, la lealtad feroz y el respeto mutuo que se construye día a día. A veces, las segundas oportunidades no son para recuperar lo que perdimos por orgullo, sino para convertirnos, a través del dolor y el arrepentimiento sincero, en la persona que siempre debimos ser para aquellos que amamos. Y si te gustó esta historia llena de amor, redención y familia, dale like a este video y suscríbete al canal para no perderte las próximas emociones. Tu suscripción es el abrazo que nos motiva a seguir creando.